Este es el proyecto de la amasadora automática y vamos a explicar su funcionamiento en modo automático. Para ello empezaremos viendo la configuración. Ahí vemos que están cargados los tiempos de amasado, que obviamente no son reales porque no podríamos hacer un video tan largo. Tenemos acá los distintos elementos a elaborar para que podemos hacer en la máquina. Vamos a ir a proceso y vamos a darle a automático, ¿no es cierto? Ahí no se nota mucho, pero estamos en la parte de inicio. Tendría que presionar marcha para irme a la parte de selección. Acá por ejemplo me sale el último que se ha realizado. Nosotros, por ejemplo, si queremos hacer un pan de brioche, tendré que seleccionar brioche. Al seleccionar brioche, vemos que me dice los elementos que tengo que agregar yo en la cuba en este momento, como la harina de fuerza, la levadura, la sal, el azúcar, los huevos y el agua. Antes que nada vamos a explicar la pantalla. Acá tenemos el indicador del estado del sistema: inicio, selección, proceso, stop o si estoy en emergencia. En esta ventanita de acá tenemos las opciones que tengo para elaborar un pan. Aunque se vean pocas, la verdad es que son suficientes porque generalmente todos los panes de blanco llevan el mismo proceso de amasado. Cambiarán un poco en el pan integral, o si tengo que agregar, por ejemplo, los frutos secos o semillas, cambia algo, pero muy poco. Entonces he reunido y he hecho un grupo. Por ejemplo, pan blanco es representativo de muchos más panes que se pueden hacer en esa función. Tenemos esta parte que nos indica los ingredientes que tendremos que ir agregando. Y tenemos esta parte con los círculos azules que nos va a indicar en la parte del proceso en el cual me encuentro. Y acá tenemos proceso para ir a la ventana anterior, confirmar la temperatura y el acuse del zumbador. Así cuando me está solicitando yo puedo acusarlo de ahí para que no siga haciendo ruido. La temperatura está porque la temperatura es muy importante en el proceso del amasado del pan y tiene que estar dentro de ciertos determinados rangos. Por ejemplo, de 21 a 26 grados son las temperaturas óptimas para realizar un amasado con una fermentación adecuada. Una vez que yo he seleccionado el pan, como he puesto brioche, ya sencillamente le doy a Start. Arranca con el primer amasado. Vemos cómo se empieza a desplazar una bolita roja que me indica por qué parte del proceso va hasta llegar a la siguiente etapa, que será la de confirmar. Como vemos, los variadores ya están funcionando y el motor también. Ahora veremos cómo los variadores van a desacelerar cuando se llega a la etapa de confirmar. Ahí desaceleran hasta llegar a la etapa de cero, de confirmar. Como vemos, el piloto está dando su señal lumínica y el zumbador, que sería el relé, me está también avisando de que necesita la máquina atención. Y como vemos, hemos llegado a la etapa de confirmar. Entonces le puedo dar confirmar desde la pantalla, confirmar desde la tecla o confirmar desde el botón de Start. De cualquier forma yo puedo confirmar a la máquina que quiero seguir con el proceso. Entonces confirmo y empiezo el segundo amasado. Como vemos, las velocidades ya son otras. La velocidad sería la velocidad 2 y vemos como el motor realmente va más rápido. La señal verde se me ha quedado constante y estoy llegando al tercer amasado. En esta etapa no hay corte, el motor sigue funcionando a la misma velocidad, solamente me dice que tendré que irle agregando la mantequilla. Y me está el zumbador avisando. Ahora yo acuso que lo he escuchado y que estoy agregando la mantequilla. Y ahora terminará el proceso dentro de muy poquito. Ahí ha terminado el proceso. Vamos a repetirlo.
Bueno, vamos a cambiar para no hacer el mismo. Vamos a poner, por ejemplo, pan blanco. Le pongo pan blanco y me dice harina de fuerza, levadura, sal y agua. Entonces le doy. Ahora me dice, tenés que ir agregando el prefermento. Acuso que lo he escuchado y sigo. Y me iré a la etapa de confirmar. La etapa de confirmar se hace ¿para qué? Se hace para que el panadero observe si la cantidad de agua y harina están bien. Muchas veces, aunque muchas veces no es necesario, pero otras, si hay un cambio en la harina puede absorber más o menos agua. Entonces el panadero tiene que controlarlo para saber si es necesario agregar agua o harina. Una vez que el panadero lo observa y hace la corrección si es necesaria, le da a confirmar. Y voy hacia el segundo amasado. ¿Qué pasa si aprieto stop? La máquina se me detiene, se me fue a la etapa de stop, aprieto marcha, me voy a la etapa de inicio, paso directamente a la etapa de selección y le doy de nuevo a marcha. Y empieza de nuevamente con el segundo amasado. En el segundo amasado se hace a la velocidad 2 porque el segundo amasado tiene la función de hacer un desarrollo en la estructura del gluten. Por eso se usan a mayor velocidad. Ahora, como hemos puesto pan blanco, no se realiza un tercer amasado porque no es necesario. Y estoy de nuevo en la etapa de inicio. Le voy a dar de nuevo a selección y voy a poner, por ejemplo, de frutos secos. Selecciono y me dice colocar harina de fuerza, harina integral, la levadura, la sal y el agua. Le doy de nuevamente a marcha y me dice tienes que agregar el prefermento. Perfecto. Te voy a dar acá, acuse y ya nos suena. Y como verán vamos a velocidad 1. Ahora de nuevo me requiere la máquina y yo le daré a confirmar con el marcha. Ahora estoy yendo del segundo amasado hacia el tercer amasado. Se acelera y ahora como vemos ha reducido su velocidad porque es la velocidad que yo voy a agregar los frutos secos que es menor. Entonces ha reducido su velocidad y me dice agregar frutos secos. Entonces lo acuso que lo he escuchado. Y terminado. Bueno, podemos hacer algún otro más para que el que tenga ganas de seguir viendo el video pueda ver algo más. Le doy inicio. Por ejemplo, quiero hacer pizza. He seleccionado pizza, me dice harina de fuerza, levadura, la sal y el agua. Lo he agregado, pues aprieto Start y empiezo. Primer amasado. También, si me olvidé algo, aprieto el stop, le doy a marcha y arranco nuevamente. Primer amasado. Le digo prefermento, sí, lo he colocado. Ya no suena el prefermento y me estoy yendo directamente a la etapa de confirmar. Llama otra vez Start para confirmarle y empiezo el segundo amasado. Me dice que le vaya agregando el aceite. Agrego el aceite y acuso.
Y bueno, este es el funcionamiento en modo automático.